Este problema de Corsan Corviam, esta empresa, yo creo que no hay que tomarlo muy a la ligera. No hay que tomarlo muy a la ligera porque resulta que en montos es casi lo mismo, escuchen bien, que el caso de la CAMC. Estamos en 425.7 millones de dólares. El otro son 500. Para la cantidad de plata ya no es nada, uno y el otro es casi lo mismo. Y resulta que este es un caso de corrupción muy grande. Y se los voy a explicar. Estuve conversando con alguna gente y me dicen, a ver, la ABC no explica, ABC Ende no explican bien, el gobierno dice, y eso estaba leyendo aquí y me llama mucho la atención que los ultranacionalistas del gobierno nacional que dicen que nosotros ponemos las reglas, ahora cuando le salió jueque la cosa, nos salen a decir que esto no se hizo con la norma boliviana, sino que se hizo con la norma del Banco Mundial. O sea, como cualquier neoliberal, decidieron hacer un contrato con la norma neoliberal, es decir, con la norma del Banco Mundial, con la norma internacional, que todos los parámetros de fiscalización del Banco Mundial se cumplieron, dice la gente del gobierno, que aunque ustedes no lo crean, es una barbaridad porque la persona que lo está diciendo esto es el famoso Galo Bonifaz, que ustedes se deben recordar, un parlamentario malísimo que había en el movimiento al socialismo, y ahora como son buenos para todo, lo único que le falta es ser cirujano de cerebro, resulta que ahora es viceministro de Transporte don Galo Bonifaz. Entre las 3 o 4 empresas que se presentaron, la española Corsan se adjudicó, pero no con norma boliviana como la oposición quiere enfocarlo, sino con normativa internacional. Todos los parámetros se cumplieron, dice. Y aquí hay algo que es interesante. Aquí hay algo que es muy interesante porque él dice que habían presentado maquinaria y equipos para la construcción de la carretera. Entonces uno tendría que preguntarle, tiene necesaria y obligatoriamente que preguntarle a don Galo Bonifaz, hey, muchacho, vení, contame, ¿dónde está la maquinaria que no aparece? ¿Dónde está el equipo que no aparece? ¿Qué es lo que vieron ustedes? Consecuentemente estamos hablando de una nueva corrupción que si juntás lo de CAMC, si juntás esto ya estás prácticamente en los 1.000 millones de dólares y resulta que Bonifaz le dice al país, tenemos boletas por 235 millones de dólares, va a decir por 235 millones de bolivianos, que significan 33 millones de dólares que no son ni el 10% de los 425.7 millones de dólares que son los contratos que le han dado a la empresa. No sé si ustedes lo entienden. Las boletas de garantía no cubren el 10%, no cubren el 10%. Y no sé si el negocio del gobierno es contratar para quedarse con la plata, porque él cree que ya está hecho, que tenemos que ser felices los bolivianos, porque tenemos 235 millones de bolivianos en boletas de garantía, cuando nosotros le estamos debiendo al Banco Mundial 425.7 millones de dólares. A mí me parece que esto es un acto de corrupción tremendo, porque sería importante que los compañeros que están en Bolivia le pregunten ¿dónde está la maquinaria que dejó Corsan? ¿Dónde Corsan Corviam? ¿Dónde está la maquinaria? Porque usted dijo en el periódico La Razón, del 11 de abril del 2017, que entre ellos estaba la presentación de maquinaria y equipo para construir la carretera. ¿Quién recepcionó? ¿Quién miró? ¿Quién supo? ¿O leyeron 20 máquinas, 30 camiones, 45 motoniveladoras? ¿Lo leyeron o lo vieron? Porque cumplir no es mirar el papel.
No es mirar el papel. En el papel uno puede chuparse lo que le dé la gana. Porque esta empresa, como les dije el día de ayer, esta empresa está acostumbrada a poner plata en muchos países, sobre todo en África y América Latina. Qué casualidad, ya lo hizo en América Latina, en Salvador, ya los pillaron en Chile, y cuidado que no los pillen en Bolivia solo porque los bolivianos no quieren pillarlo, que el gobierno boliviano no quiere pillarlo. Esto es muy grave, lo que está pasando es muy grave porque ABC y Ende no transparentan los contratos, dice Agencia Noticias Fides, dice no transparentan los contratos de adjudicación, que abandonó sin previo aviso la construcción de la carretera Ixiama-San Buenaventura y la hidroeléctrica de Miguillas. Fides solicitó por separado, vía unidades de comunicación, tanto al Ministerio como de Obras Públicas como al de Energía, así como las empresas estatales, los contratos correspondientes por los cuales adjudicaron la construcción de carreteras y la hidroeléctrica. Y según Agencia Noticias Fides, los datos que yo tengo son 425, pero Agencia Noticias Fides está allá y dice que son 500 millones de dólares. Señores, entre CAMSE, entre Sinohidro, entre esta empresa Corsan, quiero decir, estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares que deben ustedes. Porque resulta que no es Evo Morales el que le va a deber al Banco Mundial. Somos nosotros los bolivianos los que le debemos al Banco Mundial 1.000 millones de dólares. En este caso 500 millones de dólares, 500 y 600 millones de dólares se le deben a los chinos, que no sé de dónde se va a pagar, o si los chinos nos van a cobrar o no nos van a cobrar, porque vaya uno a saber cuáles serán las cuitas que tienen entre ellos. Pero señores, esto ya es donde pones la mano, donde pones el dedo, donde pones el ojo, hay un hecho de corrupción en Bolivia. Este es definitivamente un gobierno extremadamente corrupto. ¿Cumplieron los requisitos? Lo hicimos bajo norma internacional. Lo hicimos bajo norma. El Banco Mundial hizo la norma. Le pregunto a don Galo Bonifaz, las preguntas que hubiera hecho yo estando en Bolivia. Y le hubiera pedido a Melvin que vaya y las haga las preguntas. Disculpe, ¿el Banco Mundial avaló el contrato o puso los requisitos? Puso los requisitos, muy bien. ¿El Banco Mundial los miró? ¿El Banco Mundial avaló la calificación? Porque si es así, el gobierno ha interpelado al Banco Mundial de por qué permitió la contratación, o la contratación la hacemos nosotros y no el Banco Mundial. El Banco Mundial pone las reglas que son las reglas básicas para que uno pueda tener un crédito al Banco Mundial. Le ponen a uno las reglas básicas y uno contrata a quien quiere. Tendría que respondernos, tendría que responderle al país el gobierno. Galo Bonifaz, que es tan afecto a hacer declaraciones, tiene que responder sobre esta situación. Veo, se están tirando 500 millones de dólares y resulta que aquí es con Hueque y aquí lo puse y no aparece. Ya se adelantó plata, hay otros tramos de 49 millones, ya se les adelantó 49 o 50 millones de dólares. Por otro lado, hay gente que dice que las boletas de garantía puestas por Corsan serían falsas. Y entonces hay doble figura. Estamos hablando de una doble figura. Estamos hablando de la figura de estafa, por un lado, de parte de Corsan, que ya llevó plata, que ya se llevó plata. Estamos hablando de estafa por un lado, y por el otro lado estamos hablando de la posibilidad de corrupción en los niveles de gobierno por permitir que estas cosas sean así. Porque no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Pueden decir lo que les dé la gana. Pueden inventarse o tratar de inventarse lo que les dé la gana. Y yo les voy a decir algo. Nadie pudo haber visto esa maquinaria, porque esa maquinaria no existe y no la tienen en Bolivia. No compraron maquinaria y no la importaron y no la trajeron a Bolivia.
Entonces, aquí estamos frente a un claro caso de corrupción. Hay quienes están diciendo en este momento, a ver, ABC debe explicar millonarios contratos con Corsán Corbián. El abandono de obras en el país, según Yerko Núñez, derivó en una petición de informe del senador Yerko Núñez a la presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras, Noemí Villegas. Núñez dijo, junto con Jaime Navarro de Unidad Nacional, que las boletas de garantías por 33 millones de dólares serían falsas. Ya se han desembolsado 70 millones en favor de la empresa para la construcción de un tramo. El avance no es mayor a 30%. Las empresas subcontratistas afectadas por pagos no honrados llegan a 70 millones de bolivianos. Villegas dijo que el desembolso era por 49 millones y sostuvo que se abrió un plazo hasta el 15 de abril para proceder. Pero es que no nos interesa, tenemos que ser claros, el gobierno no es serio, el gobierno de Evo Morales no es nada serio. Le encanta cobrar boletas de garantías como si con eso ya se hubiera resarcido. ¿Y qué va a hacer con el crédito de los 500 millones? Yo le pregunto, ¿qué hace el gobierno nacional cuando le dan un crédito de 500 millones de dólares y él está cobrando una boleta de garantía? ¿Y quién lo va a pagar ese crédito o lo van a dejar así? Y simplemente no se va a hacer el camino, le dicen, mira, se fue la empresa, no te debo nada y yo me cobro estos 33 millones y me quedo feliz porque ingresé 33 millones de dólares más al país. Así se manejan las cosas en este país. Le pregunto al señor presidente de la República que no puede hablar, pero que cualquier rato va a terminar en Cuba haciéndose arreglar los dedos o aquí el dedo índice, porque no sé si escribe con dos dedos o con uno solo, que va a terminar en Cuba haciéndose operar, porque como ya no puede hablar, resulta que lo único que hace es escribir. Entonces, estas cosas son muy preocupantes. El país se está endeudando cada vez más en créditos que no tienen ningún respaldo en cuanto a la realización de obras. Todas las obras que uno revisa, todas las obras que uno denuncia, todas las obras donde uno mira son obras mal hechas. Ya entregaron una obra, una obra Yucumo-Quiquibey. Y esa obra Yucumo-Quiquibey ya tiene deterioro. Y la han entregado en el mes de noviembre del 2016. O sea, hace pocos meses ya la obra está deteriorada. ¿Quiénes son los controladores? ¿Quiénes son los fiscales de obra? ¿Cuál es el rol de la ABC? ¿Cuál es el rol del Estado boliviano, del ministerio? ¿Cuál es el rol de nuestro? No, es que tienen plazo después de eso, tienen 6 meses para arreglar los desperfectos que tengan. Pero si ya se fueron, ¿qué te importan los 6 meses? ¿Qué te importan los 6 meses? Ya se mandaron cambiar. No les interesan los 6 meses, ya les diste plata a una empresa que estaba quebrada, es cuestión de mirarla. A una empresa que estaba quebrada y Bolivia tendrá que interpelar al Banco Mundial y preguntarle al Banco Mundial por qué, no sé pues si esto lo ha hecho, una cosa es que se haya hecho bajo norma del Banco Mundial y otra cosa muy diferente es que el Banco Mundial haya avalado a la empresa para dar el crédito. Creo yo que el contrato lo hizo Bolivia y Bolivia tiene que responder por una plata que ya le pelaron 40, 50 o 70 millones de dólares. Es que no puede ser. Es que no puede ser que Bolivia siga trabajando de la manera que está trabajando. Señores, por un lado es una ineptitud terrible y tremenda en el sistema de control de la calidad de la obra, control de que se cumplan los requisitos. Y por otro lado, yo les garantizo que con esto hay mucha gente a la que le está yendo muy bien. Se lo puedo garantizar. Con esto hay mucha gente a la que le está yendo bien. Hay gente que se ha enriquecido con esto. Trataremos de saber quiénes fueron. Pero es una barbaridad, una verdadera barbaridad. 4 obras ejecutadas por Corsán tienen anomalías. Lo dice
el periódico Los Tiempos del día de hoy. 4 proyectos. Isolux Corsan presentan irregularidades. Capital de 425.7, aquí coincidimos, el otro dice 500. Mantecani, Lequepampa, en la doble vía Oruro-La Paz, la rehabilitación y pavimentación de Quiquibé y Yucumo, parte del corredor norte, la construcción y mantenimiento de 2 tramos carreteros entre San Buenaventura, Tumupasa e Ixiamas y la construcción de la central hidroeléctrica Meguillas. Lamentablemente, el tramo carretero Yucumo-Quiquibé de 40 kilómetros que pagaron 33 millones de dólares fue entregada por el presidente Morales, ya muestra deterioro a lo largo del camino. El tramo carretero Mantecani-Lequepampa, que se extiende por 38.58, presenta daños en la plataforma. La empresa es una barbaridad, es una barbaridad. El Mundo de España, en base a documentación a la que se accedió, revela que Juan Carlos Goicoechea se dirigió por correo electrónico a diversos cargos de Isolux el 30 de marzo de 2015, en el que aconsejaba el pago de $1 millón que sería prudente dejar en Bolivia para atender una serie de compromisos que ayudan y mucho en este y en otros proyectos. ¿Qué significa dejar en Bolivia? ¿Qué significa dejar en Bolivia? Dejen $1 millón en Bolivia. ¿Alguien nos puede explicar? ¿Alguien del gobierno nos puede explicar o pueden pedir una investigación? No sé. ¿Pero qué significa? Es conveniente dejar en Bolivia para atender compromisos que ayudan y mucho en este y en otros proyectos. ¿Qué significa dejar? Esta empresa está ya comprobada con corrupción en El Salvador y en Chile. Comprobado. ¿Qué significa dejar en Bolivia? ¿Significa corromper en Bolivia? ¿Significa que también corrompieron en Bolivia? A mí me parece que de esto hay que hablar porque es una barbaridad lo que nos está pasando. Ahora, los subcontratistas están pidiendo terminar las obras. No sé si el Banco Mundial lo va a autorizar, porque la plata era para una empresa, resulta que es para otra. El Banco Mundial te presta la plata así, pero en vista de las necesidades, supongo que lo que correspondería en este caso es que se hagan cargo las contratistas. Y la propuesta es que las empresas subcontratistas, que son muy grandes, que tienen capacidad de hacer la carretera, pueden intervenir en la obra, y se va a solicitar con el nuevo contrato que se tome en cuenta. Estamos hablando de 5, entre 108 y 150 empresas comunales que fueron subcontratadas, más de 70 millones de bolivianos. Dice Galo Bonifaz que van a esperar hasta el 15, o sea, el lunes ya tendría que estar definiendo qué se va a hacer el genial Galo Bonifaz, que yo no sé para qué sirve, pero parece que es bueno para todo, ¿no es cierto? Pero, el presidente Morales siempre ha usado como excusa, y pueden buscarlo, las empresas bolivianas son muy chicas y por eso tenemos que traer empresas de otro lado. ¿Qué hacen las empresas bolivianas? Traen 40 tipos a trabajar, los chinos sobre todo, traen 40 tipos a trabajar que maltratan a los trabajadores, que hacen lo que les dé la gana, y el resto lo contratan en Bolivia. Contratan ingenieros, contratan fiscales internos de obras, contratan un montón de cosas para que les hagan el trabajo que se supone que tenían que haber hecho los chinos. O sea, los chinos vienen y no traen ni maquinaria, pero traen un contrato. Fíjense cómo es este asunto. ¿De cuánto es tu contrato? De 500 millones. Ya, entonces vas a ir a Bolivia con 20 tipos, con 30 tipos. Acaba de echarle agua caliente un trabajador de Sinohidro, si no me equivoco, un chino a un trabajador boliviano, le echó agua caliente como si fuera perro para sacarlo de ahí. Y ni a los perros se les puede echar agua caliente, sin embargo este le echó. Pero a ver, vamos a lo siguiente. Se los voy a poner claro cómo es el panorama este.
¿Por qué se trae a los chinos? No es, como dice el presidente Evo Morales, de que las empresas bolivianas sean muy pobres. Es el Estado boliviano el que es muy pobre. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Le pide un crédito al gobierno chino. El gobierno chino le dice, te voy a dar un crédito, pero vas a contratar mis empresas. No es que las empresas sean pobres. No, le dice, yo te voy a dar un crédito y vos vas a contratar empresas chinas. Cuando vienen los chinos, vienen con las manos en los bolsillos y un montón de cigarrillos, porque mierda, pitan como condenados. Vienen un montón de cigarros y los que no hay, ya cuando se les acaban los compran acá. O sea, ni eso siquiera necesitan. Pero no traen una sola maquinaria. No compran maquinaria en Bolivia. Lo que hacen cuando llegan acá es subcontratar empresas y eso lo hace todo el mundo. Entonces, no es verdad del presidente Evo Morales, y esto es una falacia, y esto es un gusto de hablar mal y gusto de protegerse para que no les digan nada a ellos. No es que las empresas bolivianas sean yescas o que sean muy chicas. Es que el Estado boliviano no tiene 500 millones de dólares para contratar obras. Entonces, se presta plata para darle, o sea, Bolivia presta plata para darle trabajo a los chinos, para que se la vuelvan a llevar su plata, doble beneficio, te prestan la plata y los contratas a ellos y después ellos vienen y por el 60% de lo que le cuesta la obra terminan contratando a bolivianos. Yo creo que lo entienden. Creo que todo esto lo entendemos perfectamente y esto es lo que uno tiene que lamentar, ¿sí? Esto es lo que uno tiene que lamentar. Lo que tenemos que lamentar es que nosotros seamos tan pinches, decimos que estamos llenos de plata, que tenemos un montón de plata, que nos sobra para tirar para arriba y para abajo, que para hacer... Y sin embargo terminamos prestándonos plata para darle trabajo a los chinos. Antes lo hacíamos, nos prestábamos plata para darle trabajo a los brasileños. ¿Y dónde está el gran beneficio para los bolivianos? De cada 100 millones, 60 millones se quedan en Bolivia en trabajo para los connacionales, pero estás pagando un interés y el capital y le estás pagando además a los chinos para que se lleven por lo menos el 40% de esa plata. Entonces, si para el presidente Evo Morales esto es lo máximo y esto es su llamado nacionalismo y esta es su revolución de no sé cuánto, señores, ya está bueno de que nos mientan con ese asunto y los desafío a que me digan que no es como yo lo digo. Puedo estar pelándole en los montos de los contratos que equivalen a la subcontratación, pero no estoy pelándole ni en la forma, ni en el fondo, ni absolutamente nada. Y los desafío a que me prueben que no es así. Los desafío a que me prueben que no es así. Ahora, les voy a dar otro dato. Porque ahora o son chinos o son españoles. O son chinos o son españoles. Les voy a dar otro dato. Resulta que el gobierno ha decidido brincarle al famoso tren en Cochabamba, ¿sí? Al famoso tren en Cochabamba para hacer el tren cochabambino, y resulta que contrataron una empresa española que se llama Joca. El proceso de contratación de la empresa española Joca, que realizó la comisión del Ministerio de Obras Públicas para la construcción del tren metropolitano cochabambino, que cuesta 630 millones de dólares, 504 la obra y 126 impuestos, que lo vamos a pagar nosotros con plata prestada. 630 millones, sumale a los 1.000 esos otros 630 y vas a ver que te están pelando una barbaridad de plata, que es una locura. 630 millones de dólares. La empresa no tenía ni matrícula de comercio hasta el momento del contrato. 2 requisitos necesarios para hablar la constitución de la empresa legal en Bolivia. En segundo lugar, el Joca o la Joca
no logró convalidar la propuesta del proyecto entre 60 y 90 días, como señala el documento base de contratación. La tercera irregularidad es que el formulario A-2A de identificación del proponente aparece como cumplido pese a no contar con el respaldo del NIT y la matrícula de comercio. Tampoco tiene formulario de calificación de experiencia general y específica. La empresa no presentó el formulario de personal clave ni currículos. Sin embargo, el formulario B1 de evaluación señaló que todo estaba bien y se le asignó de 65 a 70 puntos. ¿Ustedes creen que no hay corrupción en esto? ¿Le están robando a Cochabamba? Bueno, la plata se va a hacer el negocio se va a hacer con plata del Estado Nacional. Le están robando 600 y tantos millones de dólares más. ¿Quién está mordiendo de ahí? ¿Quiénes son los corruptos que se están llevando plata de ahí para haber avalado todo esto? El último aspecto observado indica que el 11 de septiembre del 2015, un día antes de la firma del contrato, el representante de Joca era Francisco López Martínez y el día de la suscripción apareció Waldo Fernando Vizcarra Orellana con un poder legal de España, pero el documento no legalizado por la Cancillería. Señores, y aún así, no, vos echale que lo arreglamos al camino. ¿Cómo es? Yo le he hecho nomás que después vengan los abogados y lo arreglen. ¿A ustedes les parece que es correcto todo esto? ¿Les parece que es correcto todo esto? De acuerdo a la publicación del diario La Comarca del 21 de marzo del 2017, el Ayuntamiento de Bajo Aragón rescindió el contrato de reparación del río Guadalope con Joca Ingeniería y Construcción del Grupo Joca, que se adjudicó las obras debido a que 3 meses después seguía sin iniciar obra por falta de materiales y porque no encontró subcontratista. Señores, donde se mira hay corrupción en el país. Donde se mira, este es un gobierno extremadamente corrupto. Y en realidad está hasta mal usada la palabra extremadamente, porque este es un gobierno corrupto fuera suficiente, porque no hay que estar aceptando pequeñas partes de corrupción. Este es un gobierno corrupto y yo les garantizo que si las cosas se hicieran como debieran hacerse, ese contrato de 600 millones de dólares debiera costar por lo menos 500 millones de dólares, porque no te estás metiendo con el 15%, porque no estás incrementándole el 15% para que salgan las coemisiones. Entonces, ya está bueno, señores del gobierno. Presidente Morales, usted dijo que no era corrupto y resulta ser que desde el caso Zapata hasta acá, usted está demostrando que tiene más hueco que un queso Gruyère. Y entonces no está bien esto. No está bien, presidente Morales. Hágase el favor y hágale sobre todo. Ya si no se quiere hacer el favor usted, ya es problema suyo, pero hágale el favor al país de parar la corrupción de su gobierno, presidente Morales. Esto es una barbaridad. Y ojo, me estoy refiriendo a temas que uno los puede constatar y comprobar. No estoy hablando por hablar, ni por estar, ni por ser, como dicen, es que es opositor. Se les van a acabar los discursitos, ya se le acabaron los discursitos de la mentira, del cártel de la mentira y todo esto. Ya el juzgado aceptó las denuncias que yo hice con relación al certificado de nacimiento y todas esas cosas. O sea, cada vez tienen menos margen para echarle a otros sus males. Cada vez el gobierno tiene menos margen para echarle a otros sus males y para decir que estos son los malos y yo soy bueno y no me quieren porque soy indio. Porque algún día alguien le va a decir indio pícaro. Y entonces no es correcto. Yo eso de indio, la verdad que me da lo mismo si es indio, blanco, mestizo o lo que fuere. Lo que yo creo es que es corrupto. Yo creo que es corrupto. Y tengo todo el derecho del mundo, no solamente de creer que es corrupto, sino de pensarlo y decirlo. Que yo creo y sostengo, así como pedí una investigación y juicio de responsabilidades por el caso de Gabriela Zapata, que estoy seguro que algún día se le va a hacer, por lo mismo estoy pidiendo que se le abran investigaciones al presidente Evo Morales para saber hasta dónde llegó la corrupción y se llegó hasta arriba o lo que es peor,
por abajo de él, todo el mundo la hizo y el tipo no dijo absolutamente nada, porque no me digan que el presidente no lo sabe. Es imposible que el presidente no sepa las barbaridades que están haciendo, porque si no, hay que preguntarse quién gobierna el país. Ya lo preguntamos en el documental que se lo recomiendo, que está en la página de Facebook de Carlos Valverde y está en YouTube en Carlos Valverde en la red. Ahí está clarito cómo pueden haber sido los hechos de corrupción cometidos por Gabriela Zapata Montaño, amparada por supuesto, en el respaldo de Evo Morales Ayma. Es exactamente lo mismo. Estamos hablando de corrupción. Estamos hablando de alguien que aprovecha y hace a nombre del gobierno, a nombre del presidente, a nombre de quien fuere. Creo que todo esto tenemos que tocarlo como se debe tocar y el presidente Morales tiene la obligación de responder. Estamos hablando de un montón de hechos de corrupción que hasta el día de hoy se logran esclarecer y que creo yo que de seguir en este tren, don Evo Morales no va a preguntar qué fue lo que pasó. Y si el presidente no pregunta qué es lo que pasa, es porque el presidente algo sabe o algo está queriendo tapar. Yo lo digo así, clarito, y no tengo ningún problema en decirlo, y no tengo absolutamente ningún reparo en consultarlo y en interpelar al presidente Evo Morales. A mí me parece que todo esto tiene que quedar muy claro. Voy a tocar un tema muy cortito porque después quiero entrar al caso Illanes y quiero tocar este tema que es corto porque me parece a mí que esto está cambiando la declaración de don Pablo Menacho Diederich. Dice, estamos diciendo que hubo una detención ilegal e indebida. Fíjense cómo cambia. Don Pablo Menacho Diederich es el Procurador General del Estado Plurinacional de Bolivia, que fue a Chile a ver cómo se iba a hacer el juicio y estas cosas. Y don Pablo Menacho Diederich ha terminado dándome la razón en algo que yo vengo sosteniendo. Dice, ha habido una detención ilegal e indebida de los 9 funcionarios por el hecho particular de que son personas que se encontraban haciendo su trabajo en una zona fronteriza, ya no dicen en el territorio boliviano, dicen en una zona fronteriza, estaban luchando contra el delito transnacional de contrabando y lo hacían en calidad de funcionarios públicos del Estado boliviano. En este sentido, el tema debía ser tratado entre los estados por la costumbre internacional y porque la reciprocidad lo amerita y no haber sido remitidos a instancias, jurisdicciones internas de Chile. Es exactamente lo que dijimos nosotros. Pero tengo un dato que se lo voy a leer. Porque si ustedes se fijan, bajó la efusividad y la agresividad del gobierno nacional, bajó muchísimo. Si ustedes lo miran, ya no es que ya no vocifera nadie. No, señor. Son personas que estaban luchando, haciendo su trabajo en una zona fronteriza. Y resulta que yo he tomado conocimiento que el fiscal general de Chile, don Jorge Abbott, conversó con su par boliviano y le demostró imágenes satelitales que los bolivianos estaban 3.6 kilómetros en territorio chileno. Claro, aquí ya me dicen no era la primera vez que robaban en el sector y ahora están buscando una vía diplomática para que el escándalo de tener militares aduaneros y etcétera y aduaneros pícaros no salpique el paraíso plurinacional, pero eso corre por cuenta de quien lo dice. Pero yo me pregunto, ¿qué fue lo que cambió? Primero era que nosotros estábamos adentro, primero era que teníamos el GPS
después era que no teníamos el GPS, pero que había un montoncito de tierra que a uno le sirve, y justo el montoncito o el montoncito de piedra que sirve como para medir, ellos estaban justo en el montoncito, y ahora resulta que nos dicen, nos están impidiendo, Bolivia dice, nos están impidiendo el tránsito libre. Un momentito, el tránsito libre no tiene por qué, acuérdense que lo dije, el tránsito libre no tiene por qué reconocértelo Chile si vos estás transitando en Bolivia. Primera señal de que Bolivia asume que no está en territorio boliviano y está en territorio chileno. Este documento de aquí, estoy preguntando si es cierto que Bolivia, entre fiscales llegaron a la conclusión de que finalmente le mostraron, mirá, aquí está, 3.6 kilómetros. Y por último, esta declaración del señor Diederich, don Pablo Menacho Diederich, que dice, se encontraban haciendo su trabajo en una zona fronteriza, ya no dicen en territorio boliviano, y fueron secuestrados, y que los llevaron y los metieron a palazos. Y acuérdense cómo ha ido cambiando, cómo ha ido morigerándose el idioma belicoso del gobierno boliviano. Ya no dice nada Guanacuni, ya no dice nada Carlos Romero, ya no dice nada García Linera, ya no dice nada Evo Morales, ni escribe nada Evo Morales, ya no escriben con relación a este tema. Y si ustedes se fijan, personas que se encontraban haciendo su trabajo en una zona fronteriza, ya no es bolivianos patriotas que estaban trabajando contra el contrabando y fueron secuestrados del territorio nacional. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Fíjense cómo cambió. Fíjense cómo cambió. Ya no es la agresividad, no. Ahora es personas que se encontraban haciendo su trabajo en una zona fronteriza, estaban luchando contra el delito transnacional de contrabando y lo hacían en calidad de funcionarios públicos del Estado boliviano. En este sentido, el tema debía ser tratado entre los estados por la costumbre internacional. No dijimos aquí en este programa, no dije claramente que este era un asunto que debía resolverse por la vía diplomática sin necesidad de llegar a la laraquerío. No, pero Bolivia necesitaba 23 de marzo en Quilombo. Y entonces Bolivia corrió a hacer 23 de marzo en Quilombo, y se está viendo, y se está hoy día comenzando más o menos a aclarar la cosa, y nos topamos con que resulta que son personas que estaban haciendo su trabajo. Miren ustedes cómo cambian. Son personas que estaban haciendo su trabajo peleando contra el delito transnacional. Ya no hablan de nuestras fronteras, ya no hablan de estas cosas. Y ahora recurren a que esto debió haberse solucionado entre estados por la costumbre internacional y porque la reciprocidad así lo amerita. Si hubieran hecho las cosas como se debían, si el gobierno boliviano, si el señor presidente del Estado plurinacional no hubiera hecho de esto un acto patriotero y sin sentido, si no se hubiera hecho eso, ya esta gente estuviera en el territorio boliviano. Lamentablemente, perdón, faltó Ferreira, que dijo, hay algunos periodistas que están hablando como los chilenos. No. Es que no nos tragamos el asunto, señor Ferreira. Además, a usted ya lo conocemos, escribió esta huevada y ahora tiene que salir a decir, puta, vas a disculpar, hombre, la verdad que le peleé porque yo quería quedarme en la pega y tenía que chuparle las medias al presidente y decir que vos mentiste. ¿No es cierto? Pero también están hablando como los chilenos, están hablando como tarut. No, nadie está hablando ni como tarut ni como nada. Lo que pasa es que nos toca los huevos la persona que nosotros queremos que nos toque los huevos. No somos animales mansos a los que nos puede tocar los huevos cualquiera porque cree que con eso nos las va a charlar.
Está muy equivocado el ministro y están equivocados el presidente y todos estos que creen que nos las pueden charlar y que nos pueden meter en una guerra patriotera. Que nos pueden meter en una guerra patriotera en la que no tenemos nada que ver. Este no es un asunto nuestro. Este pleito es un asunto de gobierno que intentó o necesitaba hacer un hecho patriotero para tener con qué reventar el 23 de marzo. Ese es un hecho. Se les acabó. ¿Sabes qué? Se les acabó la gasolina. Se les acabó. Y entonces, no, ¿sabes qué? Eran unos buenos muchachos que estaban yendo a evitar el contrabando, estaban en una zona fronteriza. ¡A la mierda! ¿Se acuerdan que se habló incluso de una invasión territorial? Que entraron al territorio boliviano y los arrastraron hasta allá. Hoy día ya no se toca el tema como una invasión territorial o una agresión al territorio boliviano. Ya no lo tocan el tema. Este joven Menacho Diederich ha tenido el tino de decir, no, a ver, un ratito, no es tan así. Resulta que eran muchachos que estaban trabajando en una zona fronteriza, que se pudieron haber... Que es lo mismo que di. Puta que me alegro de hacer el periodismo que hago. Porque lo dije clarito hace mucho tiempo. ¿Qué les costaba decir, mire, canciller, escúcheme, este es un asunto que puede pasar todos los días. Esa frontera es muy extensa, uno se puede perder, porque finalmente no tiene pues otro color la tierra en el lado chileno. No tiene otro color. Bolivia no tiene aparatos GPS. Primero apareció un militar y dijo que tenían georreferenciación, ¿se acuerdan? Y después resulta que el ministro Ferreira dijo, no tienen equipos de georreferenciación. Pero había una loma, había un montón de piedras ahí que nos servía hoy día ya no hablan de las piedras. Y si ustedes van mirando, van viendo simplemente que el gobierno boliviano no se anima ni siquiera a desdecirse, pero comenzó a cambiar las versiones. Son personas que estaban luchando en zona fronteriza, que estaban luchando contra un delito transnacional que es el contrabando. Y esto debió haberse arreglado por la vía diplomática, porque si no es acaso lo que estuvimos diciendo desde el primer día. ¿No decíamos que esto debió haberse arreglado por la vía diplomática? Pero no, el gobierno nacional quería que haya quilombo. Quería que todos nos encolumnemos detrás de él porque era el 23 de marzo y los 23 de marzo hay que hacer quilombo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora, ojalá el gobierno chileno entienda esta lógica. Ojalá. Y diga, muy bien, jóvenes, alisten sus pilchas, ya hemos arreglado entre gobiernos, traten de no volverlo a hacer porque puede volver a pasar. Y ya está. ¿Saben cuántos pasos fronterizos? ¿Saben cuántos pasos fronterizos ha cerrado Chile? ¿O está cerrando? 57 pasos fronterizos ilegales entre las fronteras. 57 pasos fronterizos ilegales en las fronteras ha cerrado Chile o está pretendiendo cerrar en estos días. Ello implica o ello significa de que al no estar bien marcadas las zonas de límites territoriales pueden ocurrir estas situaciones. Entonces, para evitar que ocurran estas situaciones, se cierran pasos fronterizos que no están habilitados. ¿Queda claro o no queda claro? Entonces, dejémonos de historia, aceptemos nomás la posibilidad de que nuestros connacionales, y ojo, estoy siendo tremendamente bondadoso cuando digo aceptemos la posibilidad de que nuestros connacionales, en la mejor intención de su lucha contra el contrabando, se pasaron al lado chileno.
Hablemos de la mejor intención. No hablemos de otra cosa. Van a ver ustedes que no le vamos a pegar. Tengo el caso Illanes, tengo el caso Illanes, pero tengo otro tema antes de entrar. El caso Illanes lo vamos a hacer después del corte, porque es terrible lo que está pasando con el caso Illanes, pero vamos a hacerlo después del corte. Resulta que ya sé, no un ratingo, Walter, un ratingo. Resulta que ya sé, ya hay una denuncia nueva de un dirigente del movimiento al socialismo, de un dirigente que recibió 116.000 bolivianos del Fondo Indígena para llevar campesinos a la posesión de don Evo Morales. Si me dicen que ese es un acto del Fondo Indígena, uno tendría que aplaudirlo, pero a título de realizar talleres de socialización, el dirigente campesino Rodolfo Machaca recibió 116.000 bolivianos del Fondo Indígena. 61.000 fueron destinados para garantizar la presencia de campesinos en la posesión de Evo Morales, que se realizó el 21 y 22 de enero del año 2015. Machaca lo primero que hizo fue designar a Richard Reyes como funcionario del Fondo Indígena en el cupo de la Confederación Sindical Única. El 2 de enero del 2015 fue designado Reyes Flores como encargado de cargos. 3 días después, el 5 de enero, asumió el cargo de asistente administrativo. El siguiente paso que le dio Machaca fue presentar al fondo los proyectos de taller de socialización de leyes y normativas para desarrollo productivo por un valor de 61.000 bolivianos a realizarse entre 21 y 22 de enero. El proyecto fue aprobado por el directorio de la entidad indígena y se la dieron la plata. El segundo proyecto, planteó Machaca, fue el taller preparatorio de la cumbre económica, 55.000 bolivianos. Le dieron la plata, terminó siendo 116.000 bolivianos y estamos en Bolivia. Le dieron 116.000 bolivianos para que vayan y lo vean, para que pueda llevar gente a aplaudirlo y jalearlo a don Evo Morales. Y yo no sé si don Evo Morales sabe que le están pagando a la gente para aplaudirlo. Supongo que le tiene que dar un poquito de vergüenza, por lo menos. Vergüencita tendría que tener de enterarse que le pagan a la gente para que lo aplaudan a él. O sea, no es un acto voluntario o de adhesión personal aplaudirlo a Evo Morales. No es. Es pagado. O sea, Evo Morales tiene claque pagada, tiene aplaudidores pagados. Mierda que cayó feo don Evo Morales. Parece que ya ni su propia gente lo quiere, porque ahora para que vaya a un acto tenés que pagarle. Velo vos.